En el año 547 antes de nuestra era, las murallas de Sardes ardieron durante 3 días seguidos. Imaginas que caminas entre las cenizas todavía calientes, donde el olor a madera quemada se mezcla con algo más denso, más humano. Las mujeres lidias yacen arrodilladas en filas interminables, con las manos atadas con cuerdas de cáñamo que les han dejado marcas violáceas en las muñecas. Sus vestidos de lino fino, antes símbolo de prosperidad, ahora cuelgan rasgados y manchados de tierra. El polvo se adhiere a sus lágrimas formando surcos oscuros en sus mejillas. A tu izquierda, un soldado persa arrastra a una joven por el cabello. Ella no grita. Ya no le quedan fuerzas. El silencio es más pesado que cualquier lamento. Esto no es una batalla. Esto es el comienzo de algo que las crónicas apenas se atreverán a susurrar. Antes de continuar, deja un comentario diciendo desde dónde me escuchas y a qué hora. Ahora ven conmigo al pasado. Los persas no mataban a las esposas de los vencidos por una razón simple. Los muertos no sirven, no trabajan, no generan riqueza. No pueden ser humillados día tras día hasta que olviden su propio nombre. La muerte era un lujo, una salida rápida que el imperio aqueménida no estaba dispuesto a conceder. Cuando Ciro el Grande estableció las bases de su imperio, comprendió algo que otros conquistadores tardarían siglos en aprender. Destruir un pueblo es fácil, someterlo completamente requiere arte. Y ese arte comenzaba con las mujeres. Cierras los ojos y puedes ver las caravanas. Miles de mujeres encadenadas caminaron desde Anatolia hasta las tierras altas de Persia. El viaje duraba meses. Muchas no llegaban. Las que morían en el camino eran abandonadas donde caían, sin ceremonia, sin nombre. Los buitres seguían las columnas como sombras aladas. Pero las que sobrevivían, esas enfrentaban algo peor que la muerte. Enfrentaban la transformación sistemática de su identidad, el borrado calculado de todo lo que habían sido. En las ciudades conquistadas, los comandantes persas aplican un protocolo preciso. Primero, separaban a las mujeres por edad y condición. Las ancianas eran enviadas a trabajos domésticos pesados en las casas de funcionarios menores. Las niñas pequeñas eran repartidas entre familias persas para ser criadas como sirvientas desde la infancia, olvidando con los años su lengua materna. Pero las esposas jóvenes, las viudas recientes, las hijas de nobles caídos, esas recibían un trato especial. Eran el botín más preciado, no por su belleza, sino por el mensaje que su degradación enviaba. Imaginas una sala en Persépolis. El piso de piedra pulida refleja la luz de antorchas que proyectan sombras danzantes en las paredes cubiertas de relieves. Una mujer babilonia está de pie, temblando. Hace 2 semanas era la esposa de un gobernador. Ahora es propiedad de un sátrapa persa que ni siquiera habla su idioma. Él la observa como quien examina una vasija nueva, evaluando su utilidad. No hay pasión en su mirada, solo cálculo. Ella llevará a sus hijos, administra su casa secundaria, será exhibida ante visitantes como prueba de su éxito militar. Y cada vez que ella mire a sus propios ojos en el reflejo del agua, recordará que ya no se pertenece. El sistema persa de concubinato forzado no era caótico, era meticulosamente organizado. Las mujeres de pueblos conquistados eran clasificadas según registros escritos en tablillas de arcilla. Su origen, la posición social de sus esposos muertos o derrotados, su apariencia, incluso su capacidad para leer o escribir. Todo estaba documentado. En Susa, los archivos administrativos revelan listas interminables. 200 mujeres medas aptas para tejer, 50 mujeres griegas, educadas, destinadas a servicio doméstico de alto rango, 300 mujeres egipcias, asignadas a trabajos agrícolas. Pero lo que las tablillas no registran es el sonido. El gemido bajo y constante que llenaba los barracones donde estas mujeres esperaban su destino. Algunas lloraban. Otras permanecían en un silencio pétreo, con la mirada perdida en el infinito. Las más jóvenes se aferraban a las mayores buscando consuelo que nadie podía ofrecer.
Y en las noches, cuando los guardias dormían, se escuchaban canciones en idiomas que pronto serían olvidados, canciones de cuna que nunca volverían a cantar a sus propios hijos, porque sus hijos ahora serían persas. Los persas entendían el poder simbólico de la violación sistemática de la identidad familiar. Cuando un soldado persa tomaba a la esposa de un guerrero caído, no solo satisfacía un deseo, consumada la destrucción total de un linaje enemigo. Los hijos que nacerían de esa unión no pertenecen al pueblo derrotado. Serían persas, educados en la lengua persa, adorando a los dioses persas, sirviendo al gran rey. Y la madre, atrapada entre el amor por esa nueva vida que crecía en su vientre y el odio por las circunstancias de su concepción, se convertía en un campo de batalla interno que nunca encontraría paz. En las grandes ciudades del imperio, las casas de los nobles persas albergaban harenes complejos. La esposa principal, persa de nacimiento, ocupaba la posición más alta. Bajo ella, una jerarquía de concubinas conquistadas. Una mujer lidia especializada en música, una egipcia que conocía las artes de la sanación, una griega que enseñaba a los niños, una babilonia que administraba las finanzas domésticas. Cada una aportaba las habilidades de su cultura de origen, ahora puestas al servicio de sus conquistadores, y entre ellas las rivalidades florecían como flores venenosas. Competían por atención, por protección, por la esperanza de que sus hijos pudieran tener un futuro mejor. Se traicionaban unas a otras por migajas de privilegio. Cierras los ojos y el aire se vuelve más espeso. Puedes oler el incienso mezclado con sudor y miedo. En una habitación pequeña, sin ventanas, 3 mujeres esperan. Una de ellas será elegida esta noche. Las otras 2 volverán a sus jergones sabiendo que mañana podría ser su turno. No hay escape, no hay refugio, solo la espera interminable y la certeza de que su cuerpo ya no les pertenece. Pero lo que sucedía tras esas puertas cerradas nadie debía saberlo con detalle. Los escribas persas no documentan la brutalidad íntima. Solo registraban nacimientos, transacciones, asignaciones. La historia oficial del Imperio Aqueménida está llena de victorias militares y construcciones monumentales. Las lágrimas nocturnas no merecían ser inscritas en piedra. El proceso comenzaba siempre igual. Cuando una ciudad caía, los soldados persas entraron casa por casa siguiendo órdenes estrictas. Buscaban 3 cosas: oro, grano y mujeres. En ese orden. Los cronistas griegos que observaron estas campañas desde las ciudades costeras de Jonia describieron escenas que todavía hoy erizan la piel. Las mujeres eran arrancadas de sus hogares mientras sus esposos yacían muertos en las calles, la sangre todavía fresca formando charcos oscuros entre los adoquines. Los niños pequeños eran separados de sus madres con eficiencia mecánica. Los llantos se confunden con el sonido de puertas siendo derribadas y vasijas rompiéndose contra el suelo. Imaginas que estás en una de esas casas. La puerta de cedro tallada con símbolos de protección cede bajo los golpes. 3 soldados entran con las espadas todavía ensangrentadas. Tú retrocedes instintivamente, pero no hay dónde ir. La habitación es pequeña. El telar donde trabajabas hace apenas una hora está volcado. Los hilos de colores se enredan en tus pies. Uno de los soldados habla en un idioma que no comprendes. Su tono no es agresivo. Es casi casual, como quien comenta el clima. Te agarra del brazo. Su mano es enorme, callosa, increíblemente fuerte. Intentas resistir, pero tu fuerza es irrelevante. En segundos estás fuera, en la calle llena de humo y gritos. A tu lado, tu vecina, una mujer que hace 2 días te prestó levadura para el pan. Sus ojos están completamente vacíos. El despojo no era solo físico, era también psicológico, diseñado para quebrar cualquier rastro de resistencia antes de que pudiera consolidarse. Las mujeres eran obligadas a desnudarse en grupos, expuestas bajo el sol del mediodía mientras soldados y funcionarios las inspeccionaron como ganado. Revisaban sus dientes, sus manos, su postura. Buscaban señales de enfermedad, de embarazo, de utilidad.
Las que estaban claramente enfermas eran ejecutadas inmediatamente. Las embarazadas eran apartadas en un grupo separado. Su destino dependería de cuán avanzada estuviera la gestación. Las demás eran marcadas con tinta en el antebrazo, un símbolo que indicaba su procedencia y su nueva condición. En Mileto, cuando los persas finalmente aplastaron la rebelión jonia en el 494 antes de nuestra era, el castigo fue ejemplar. Los hombres fueron ejecutados. Los niños fueron vendidos como esclavos. Y las mujeres fueron distribuidas entre los soldados como recompensa por su lealtad. Heródoto, el historiador griego, escribió sobre esto con una mezcla de horror y fascinación. Describió cómo las mujeres milesias, famosas por su educación y refinamiento, fueron convertidas en concubinas de soldados persas que apenas podían escribir sus propios nombres. El contraste era intencional. Era un mensaje. Ningún nivel de civilización te protege de la conquista. Las caravanas de cautivas se movían lentamente a través del imperio. Caminaban encadenadas en filas de 20 o 30, conectadas por argollas de hierro alrededor de los tobillos. El ritmo era brutal. Los persas no se detenían por los débiles. Si una mujer caía y no podía levantarse, la cadena seguía avanzando, arrastrándose por el polvo hasta que alguien decidiera designarla y abandonarla. Los caminos del imperio aqueménida estaban marcados por pequeños montículos de piedras, tumbas improvisadas para las que no resistieron el viaje. Nadie sabe cuántas murieron así. Los registros oficiales solo contaban las que llegaban. Durante el trayecto, las cautivas eran custodiadas por soldados que recibían instrucciones claras: mantenerlas vivas y relativamente intactas. No por compasión, sino porque su valor disminuye con cada marca visible de abuso. Sin embargo, las noches eran largas y los campamentos remotos. Las órdenes se cumplían de día. De noche, en la oscuridad fragmentada por hogueras moribundas, las reglas se volvían más flexibles. Los gemidos sofocados se mezclaban con el crepitar del fuego. Las mujeres aprendían rápidamente a no resistirse. La resistencia solo generaba más dolor. Imaginas una de esas noches. El cielo está cuajado de estrellas indiferentes. Estás sentada en el suelo, con la espalda contra una roca fría. Tus tobillos sangran donde el hierro ha rozado la piel durante días. A tu lado, una mujer mayor murmura oraciones en un idioma que reconoces, pero no comprendes completamente. Es de una ciudad vecina a la tuya, conquistada 3 semanas antes. Sus labios se mueven sin cesar, repitiendo las mismas palabras una y otra vez, como si el ritual pudiera crear un escudo invisible. No lo hace. Sabes que no lo hace, pero la dejas continuar porque es lo único que le queda. Los persas habían perfeccionado la logística del despojo. En cada región conquistada se establecieron centros de procesamiento, ciudades secundarias donde las cautivas eran llevadas, registradas oficialmente, clasificadas según criterios específicos y luego redistribuidas. En Ecbatana, una de estas ciudades, los arqueólogos han encontrado restos de estructuras que probablemente servían para este propósito. Grandes patios rodeados de habitaciones pequeñas, sistemas de drenaje sofisticados, cocinas comunales. Eran campos de retención temporales, diseñados para manejar grandes volúmenes de personas de forma eficiente. En estos centros, las mujeres recibían ropa nueva. No por generosidad, sino porque sus vestidos andrajosos y manchados de sangre no eran apropiados para su nueva función. Les daban túnicas simples de lana, sin adornos, todas del mismo color terroso. El mensaje era claro. Tu individualidad ha terminado. Ahora eres parte de una masa uniforme de propiedad imperial. Algunas mujeres se aferraban a pequeños objetos de sus vidas anteriores. Un brazalete, un mechón de cabello de un hijo perdido, una piedra de su ciudad natal. Los guardias les permitían conservar estas nimiedades. No representaban ninguna amenaza y, paradójicamente, ayudaban a mantener a las cautivas más estables emocionalmente, más manejables. La clasificación era el siguiente paso.
Funcionarios especializados, a menudo eunucos de la administración imperial, evaluaban a cada mujer individualmente. Hacían preguntas en persa a través de traductores. ¿Puedes tejer? ¿Conoces las letras? ¿Has servido en una casa noble? ¿Tienes conocimientos de hierbas medicinales? ¿Puedes cantar o tocar instrumentos? Las respuestas determinaban el destino. Las analfabetas y sin habilidades especiales iban a trabajos agrícolas o domésticos básicos. Las que tenían educación o talentos específicos eran reservadas para posiciones más elevadas en la jerarquía del servicio. Pero había una categoría especial que no dependía de habilidades: la belleza. Las mujeres, consideradas excepcionalmente hermosas según los estándares persas, eran apartadas desde el principio. Su destino estaba escrito en sus rasgos. Serían concubinas de nobles, y si tenían verdadera fortuna o desgracia, dependiendo de cómo se mire, podrían terminar en el harén real. Allí, en los palacios de Susa o Persépolis, vivirían en jaulas de oro. Tendrían comida abundante, joyas, sirvientas propias, pero nunca volverían a ver el cielo abierto sin permiso. Nunca caminarán por una calle sin escolta. Nunca pronunciaron una palabra que no hubiera sido cuidadosamente calculada para no ofender. El trauma del despojo no terminaba con la llegada a destino. Era solo el comienzo. Porque una vez clasificadas y asignadas, comenzaba el verdadero proceso de transformación. Las mujeres debían aprender persa, no como una opción, sino como una necesidad de supervivencia. Las que se negaban o no podían aprender lo suficientemente rápido eran golpeadas. No brutalmente, no de formas que dejan cicatrices permanentes, pero sí lo suficiente para que el mensaje quedara claro. Tu lengua materna es tu pasado. El persa es tu futuro. Acepta o sufre. En las casas nobles, las concubinas conquistadas recibían instrucción diaria. Viejas sirvientas persas, a menudo ellas mismas excautivas que habían sobrevivido décadas en servicio, les enseñaban las costumbres. Cómo inclinar la cabeza ante el amor. Cómo servir el vino. Cómo caminar sin hacer ruido. Cómo disimular el asco o el terror con una máscara de serenidad. Estas lecciones eran impartidas sin crueldad innecesaria, pero sin compasión. Las instructoras habían aprendido hace mucho que la compasión era un lujo que las esclavas no podían permitirse. Y en las noches, solas en sus jergones compartidos, las mujeres lloraban en silencio. Tapaban sus bocas con mantas para que nadie las escuchara. Porque incluso el llanto les había sido robado. Incluso el derecho a expresar su dolor era condicional, dependiente del humor de sus captores. La verdadera conquista persa no terminaba en el campo de batalla. Comenzaba en el dormitorio. Los persas comprenden algo fundamental sobre el dominio. Controlar el cuerpo de una mujer es controlar el futuro de un pueblo. Cada hijo nacido de una unión forzada entre conquistador y conquistada era una victoria que se perpetuaba generaciones adelante. Era la muerte lenta de una cultura, su disolución gradual en el crisol de sangre mezclada y lenguas olvidadas. Imaginas una habitación en Susa. Es espaciosa pero no lujosa. Las paredes están decoradas con tapices que representan cacerías reales. El suelo está cubierto con alfombras de lana gruesa. En el centro, una cama baja con cojines de seda. Una mujer está sentada en el borde con las manos entrelazadas sobre el regazo. Hace 3 meses era la hija de un mercader prominente en una ciudad griega del Asia Menor. Ahora es la tercera concubina de un sátrapa persa. Ha aprendido a no temblar cuando escucha sus pasos acercándose. Ha aprendido a vaciar su mente, a enviar sus pensamientos a un lugar lejano donde lo que le hacen al cuerpo no puede tocar su alma. O eso intenta. Pero cada noche es más difícil. Cada noche esa parte de ella que intenta preservar se vuelve más pequeña, más distante, hasta que teme que un día desaparezca completamente. El sometimiento sistemático de las esposas de los vencidos servía múltiples propósitos dentro de la estrategia imperial persa.
En primer lugar, elimina cualquier posibilidad de que estas mujeres se convirtieran en símbolos de resistencia. En muchas culturas antiguas, las viudas de guerreros caídos eran veneradas, se convierten en guardianas de la memoria y la identidad del pueblo derrotado. Los persas cortaban esa posibilidad de raíz. Las viudas no podían ser símbolos de nada cuando estaban embarazadas de los hijos de sus enemigos, cuando servían vino en los banquetes de los conquistadores, cuando sus propios hijos crecían despreciando la lengua materna que apenas recordaban escuchar. En segundo lugar, el sometimiento servía como advertencia viviente para otros pueblos que consideraban rebelarse. Las historias viajaban. Los mercaderes llevaban noticias de ciudad en ciudad. ¿Viste lo que les pasó a las mujeres de Mileto? ¿Escuchaste sobre las hijas de los nobles lidios? ¿Sabes dónde están ahora las esposas de los guerreros babilonios que se alzaron contra el rey? Estas historias, susurradas en mercados y tabernas, hacían más para mantener el orden que 1000 soldados. El miedo a que tu esposa, tu hija, tu hermana, terminaran en un harén persa era más efectivo que cualquier amenaza de muerte. Los persas también entendían el valor económico de las concubinas conquistadas. Una mujer capaz podía administrar una casa, supervisar a otras sirvientas, educar a los niños, tejer, cocinar, mantener registros. Era inversión y patrimonio. Los nobles persas intercambiaban concubinas como quien intercambia caballos o vasijas preciosas. Te daré 2 mujeres griegas que saben leer a cambio de tu egipcia que conoce los secretos de las medicinas. Estas transacciones son registradas formalmente, con testigos y documentos. Las mujeres eran números en un inventario, pero más allá de la economía y la política, había algo más oscuro. Había placer en la dominación total. No placer sexual necesariamente, aunque ese también existía, sino el placer psicológico de poseer completamente a otro ser humano. De saber que cada aliento que tomas es porque tú lo permites, que cada pensamiento en su cabeza debe calcularse para no ofenderte, que su pasado ha sido borrado y su futuro está completamente en tus manos. Este tipo de poder era embriagador. Los nobles persas lo cultivan deliberadamente. En las cenas formales, los sátrapas persas exhiben a sus concubinas conquistadas ante visitantes. Las hacían pararse detrás de ellos, servir el vino, a veces cantar o recitar poesía en sus lenguas nativas. Era un espectáculo, una demostración de poder y sofisticación. Mira lo que he conquistado. Mira cómo hasta las hijas de reyes derrotados me sirven ahora. Los invitados se sentían con aprobación, comentaban sobre la belleza o las habilidades de las mujeres, a veces preguntaban si estaban disponibles para venta o préstamo. Las mujeres permanecían inmóviles, con los ojos bajos, las manos perfectamente quietas. Habían aprendido que cualquier reacción podía ser castigada. La invisibilidad emocional era su única protección. Imaginas una de esas cenas. El salón está iluminado con cientos de lámparas de aceite. El aroma de cordero asado y especias exóticas llena el aire. Música de cítara fluye desde algún rincón. Los hombres reclinados en cojines hablan de conquistas, de tributos, de lealtades. Tú estás de pie sosteniendo una jarra de vino, esperando. Tus pies duelen. Llevas horas sin moverte. Tu amor te ha presentado 3 veces esta noche a diferentes invitados. Cada vez has mencionado que eras la hija de un gobernador provincial. Cada vez los hombres te han examinado con ojos que no ven a una persona, sino a un trofeo. Uno de ellos ha comentado que tu acento persa todavía es muy marcado. Los demás se han reído. Tú has mantenido el rostro inmutable. Por dentro algo se rompe un poco más. El sometimiento sexual era, por supuesto, central en todo esto. Las concubinas conquistadas no tenían derecho a rechazar a sus amos. No había concepto de consentimiento. Sus cuerpos eran propiedad, disponibles cuando y como el amo decidiera. Algunas mujeres intentaban resistirse al principio. Cerraban las piernas, giraban el rostro, empujaban con las manos. Estas resistencias eran aplastadas rápidamente.
no con violencia extrema necesariamente, aunque esa también existía, sino con la simple aplicación de fuerza superior y la amenaza implícita de consecuencias peores si la resistencia continuaba. Con el tiempo, la mayoría de las mujeres aprendían a no resistirse, desarrollaban una forma de disociación. Permitían que sus cuerpos estuvieran allí mientras sus mentes huían a otros lugares. Recordaban sus vidas anteriores, imaginaban futuros imposibles, rezaban a dioses que ya no parecían escuchar. Esta disociación era tan común que algunas de las instructoras veteranas la enseñaban explícitamente a las recién llegadas. No luches con el cuerpo, lucha con la mente. Envía tus pensamientos lejos, vive en tus recuerdos, es la única libertad que te queda. Los embarazos eran inevitables. Para muchas concubinas, quedar embarazadas era un arma de doble filo. Por un lado, un embarazo podría ofrecer cierta protección temporal. Los amos generalmente evitaban abusar físicamente de las mujeres embarazadas porque no querían arriesgar la pérdida de un futuro hijo. Por otro lado, cada embarazo ataba a la mujer más profundamente a su cautiverio. Cada hijo la vinculaba emocionalmente con su captor, creaba una razón para vivir, pero también una cadena más imposible de romper. Porque si intentaba escapar tendría que dejar atrás a sus hijos, y eso era un dolor que pocas podían contemplar. Los hijos de estas uniones forzadas ocupaban una posición ambigua en la sociedad persa. Si la madre era concubina y el padre persa, los niños eran técnicamente persas, pero con un estatus inferior al de los hijos de esposas legítimas. Eran educados como personas, hablaban persa como lengua materna, adoraban a los dioses persas. Pero siempre había una sombra sobre ellos. Eran recordados constantemente de la sangre extranjera que correría por sus venas. Algunos compensaba esto convirtiéndose en los persas más fervientes, los más leales, los más crueles con los pueblos conquistados. Era una forma de negar esa parte de su herencia que los marcaba como inferiores. Para las madres, ver a sus hijos crecer como persas era una tortura particular. Los amaba desesperadamente, estos niños que eran mitad de ellas y mitad de sus captores. Pero cada día los veían alejarse un poco más de todo lo que ellas habían sido. Los niños dejaban de entender la lengua materna que sus madres susurraban. Adoptan los prejuicios persas contra los pueblos conquistados, incluido el pueblo de sus madres. Se avergonzaban del acento de sus madres, de sus costumbres extranjeras, de sus historias sobre dioses que ya nadie adoraba. Era como ver morir a tus hijos lentamente mientras seguían vivos, transformándose en extraños que llevan tu sangre, pero no tu alma. Pero lo que sucedía en las habitaciones privadas, los pequeños actos de resistencia, nadie los registra. Las canciones de cuna cantadas en lenguas prohibidas cuando no había testigos. Los nombres secretos que las madres daban a sus hijos. Nombres de sus pueblos de origen que nunca pronunciaban en público. Las pequeñas mentiras de omisión cuando los amos preguntaban si estaban contentas. Las lágrimas silenciosas en la oscuridad. Estas cosas no entraban en los archivos imperiales. Pero eran reales. Eran la guerra invisible que las mujeres libran cada día, sabiendo que ya la habían perdido pero incapaces de rendirse completamente. La identidad es más frágil de lo que creemos. Se construye con capas sutiles. Lengua, memoria, pertenencia, ritual. Los persas entendían esto instintivamente. Sabían que para destruir completamente a un pueblo conquistado no bastaba con matar a sus guerreros o quemar sus templos. Había que atacar algo más profundo. Había que fragmentar la identidad de las mujeres que sobrevivían, desconectarse sistemáticamente de todo lo que les daba sentido a sí mismas. Y lo hacían con precisión quirúrgica. Imaginas que eres una de esas mujeres, te obligaron a cambiar tu nombre. El que te dieron tus padres, el que llevaste durante 20 años, ya no existe oficialmente. Ahora respondes a un nombre persa que ni siquiera puedes pronunciar correctamente al principio. Tu amor lo repite con impaciencia cada vez que te confundes. No, así no. Escucha.
Lo dice más lento, como si fueras estúpida. No lo eres. Simplemente ese nombre no te pertenece. Es un sonido vacío. Pero con el tiempo, después de meses de repetición, de castigos cada vez que usas tu nombre real, de recompensas pequeñas cuando respondes correctamente al nuevo, algo cambia. Empiezas a responder automáticamente. El nombre persa se filtra en tu conciencia, y un día te das cuenta con horror de que casi has olvidado cómo sonaba tu nombre verdadero en labios de tu madre. La fragmentación de la lengua era quizás el arma más efectiva. Los persas no prohibía explícitamente que las concubinas hablaran sus idiomas nativos entre ellas. Lo que hacían era más insidioso. Creaban condiciones donde no hablar persa era funcionalmente imposible. Las mujeres de diferentes regiones conquistadas eran mezcladas intencionalmente. En un mismo harén podías encontrar a mujeres lidias, griegas, babilonias, egipcias, medas. No compartían una lengua común excepto el persa rudimentario que todas estaban aprendiendo. Para comunicarse entre ellas, para coordinarse en tareas domésticas, para simplemente sobrevivir el día a día, tenían que usar persa. Y así la lengua de los conquistadores se convertía gradualmente en su lengua. Al principio era una herramienta, algo necesario pero odiado. Con los meses se volvió más natural. Empezaban a pensar en persa antes de traducir mentalmente a su idioma original. Los sueños, esos territorios que deberían permanecer libres, comenzaban a mezclar lenguas, y eventualmente, especialmente para las mujeres más jóvenes capturadas antes de los 15 años, el idioma materno se volvía nebuloso, algo que reconocían vagamente, pero ya no podían hablar con fluidez. La fragmentación lingüística era la muerte lenta de la memoria cultural. Las prácticas religiosas eran otro frente de ataque. Las mujeres conquistadas traían consigo sus dioses, pequeñas figurillas escondidas en pliegues de ropa, oraciones memorizadas, rituales de purificación que habían practicado desde la infancia. Los persas no destruyen estos símbolos abiertamente. No tenían que hacerlo. Simplemente hacían imposible su práctica regular. ¿Cómo realizar un ritual de luna nueva cuando no puedes ver la luna desde tu habitación sin ventanas? ¿Cómo mantienes las festividades sagradas de tu pueblo cuando nadie a tu alrededor las reconoce y el calendario que sigues ahora es persa? ¿Cómo transmites las oraciones correctas cuando las palabras se te escapan, erosionadas por años de desuso? Las mujeres intentaban adaptarse. Mezclaban sus prácticas con las persas. Rezaban a sus propios dioses, pero en las fechas del calendario persa. Incorporan elementos del zoroastrismo en sus rituales privados. Estas sincretizaciones no eran elecciones teológicas, eran estrategias de supervivencia, pero cada adaptación era una pequeña muerte de la tradición pura. Y las mujeres lo sabían. Sabían que lo que transmitirán a sus hijos, si es que transmitían algo, sería una versión diluida, fragmentada, apenas reconocible de lo que sus propias madres les habían enseñado. En las cocinas de las grandes casas persas, donde las concubinas de diferentes orígenes trabajaban lado a lado, se desarrollaba una cultura híbrida extraña. Cocinaban platos que intentaban recordar los sabores de sus hogares, pero con ingredientes persas. El resultado era algo intermedio, ni completamente familiar, ni completamente extraño. Una mujer griega intentaba hacer un pan que su abuela le había enseñado, pero la harina persa tenía una textura diferente. La levadura no fermenta igual. El horno ardía a temperaturas distintas. El pan que producía se parecía al original, pero no era lo mismo. Y cada vez que lo hacía, el recuerdo del pan verdadero se volvía un poco más borroso, reemplazado por esta aproximación imperfecta. La fragmentación también operaba a nivel social. Las jerarquías entre las concubinas eran cuidadosamente cultivadas por los persas. La esposa principal persa tenía autoridad absoluta sobre las concubinas conquistadas. Pero entre las propias concubinas se establecen rangos. Las que habían estado más tiempo, las que habían aprendido mejor las costumbres persas, las que habían dado hijos varones, ocupan posiciones superiores.
tenían pequeños privilegios, mejores habitaciones, ropa de mejor calidad, menos trabajo físico. Y estas mujeres, para mantener sus posiciones precarias, a menudo se volvían las supervisoras más duras de las recién llegadas. ¿Imaginas la tensión en una de esas casas? Una mujer lidia que lleva 10 años en servicio observa con desprecio a una nueva cautiva egipcia que todavía llora por las noches. La lidia ha olvidado o finge haber olvidado que ella misma lloraba así al principio. Ahora es diferente. Ahora habla persa sin acento, conoce todas las costumbres, ha tenido 3 hijos con el amo. Se ha ganado cierta seguridad. Y no va a permitir que esta recién llegada inestable ponga en riesgo el equilibrio de la casa con su nostalgia y sus lágrimas. Así que la trata con dureza, con una crueldad que ha aprendido de sus captores. Las víctimas se fragmentan unas contra otras, reproduciendo las violencias que las sometieron. Los persas también utilizaban las rivalidades naturales que surgían en los harenes. Cuando varias concubinas competían por la atención del mismo amo, los celos florecían inevitablemente. Una mujer más joven y hermosa representaba una amenaza para las mayores cuya belleza comenzaba a desvanecerse. Una mujer más educada o con habilidades especiales podía desplazar a otras en la preferencia del amo. Estas tensiones eran explotadas sistemáticamente. Los amos deliberadamente favorecen a una concubina sobre otras, luego cambiaban sus favores, creando un ambiente de competencia constante, donde las mujeres nunca podrían formar alianzas sólidas. Y en ese ambiente fragmentado, la solidaridad era casi imposible. Ocasionalmente 2 o 3 mujeres formaban vínculos genuinos, se apoyaban mutuamente en secreto, compartían comida o consuelo. Pero estas alianzas eran frágiles. Una delación, una traición pequeña motivada por el deseo de ganar favor, y todo se desmoronaba. Las mujeres aprendían a no confiar completamente en nadie. La fragmentación se internaliza, se vuelve parte de su forma de relacionarse con el mundo. La memoria misma comenzaba a fragmentarse con el tiempo. Los recuerdos de la vida anterior, que al principio eran vívidamente dolorosos, se volvían gradualmente menos nítidos. ¿Cómo era exactamente la voz de tu padre? ¿Qué tono específico de azul tenía el mar cerca de tu ciudad? ¿Cuál era la melodía exacta de la canción que cantabas en las festividades? Los detalles se desdibujan. Y sin nadie con quien compartir esos recuerdos, sin una comunidad que los reforzará, se desvanecen más rápido. Algunas mujeres intentan aferrarse a ellos, repartiéndose historias a sí mismas cada noche. Pero incluso eso cambiaba los recuerdos. Cada repetición los pulía, los transformaba ligeramente, hasta que ya no estaba segura de qué era memoria real y qué era reconstrucción. Los niños aceleraban esta fragmentación. Cuando una concubina tenía hijos, su atención se dividía inevitablemente. Ya no podía dedicar tanto tiempo a mantener vivos sus propios recuerdos cuando tenía que preocuparse por la supervivencia y el bienestar de criaturas vulnerables. Y los hijos, creciendo en un ambiente completamente persa, no tenían ningún interés en la cultura de sus madres. De hecho, a menudo la rechazan activamente. Se avergonzaban cuando sus madres hablaban con acento. Se reían de las costumbres extranjeras. Querían ser completamente persas, borrando esa parte de su herencia que los marcaba como diferentes. Para las madres, esta era una doble fragmentación. Se separaban de sus propios orígenes, pero tampoco podían conectar completamente con sus hijos. Existían en un espacio intermedio, no perteneciendo completamente a ninguna identidad. Eran demasiado persas para sus recuerdos, demasiado extranjeras para sus hijos. Flotaban en un limbo de identidad fragmentada que nunca se resolvía completamente. Algunas mujeres intentaban preservar algo de sus culturas originales de formas sutiles. Bordaban patrones tradicionales en las ropas que hacían, aunque nadie más reconociera el significado de esos diseños. Cocinaban platos específicos en días que solo ellas sabían que eran significativos.
susurraban nombres antiguos a sus hijos cuando nadie escuchaba. Estos actos de resistencia minúscula eran todo lo que les quedaba. No cambiaban su situación, no recuperaron lo perdido, pero mantenían una chispa diminuta de algo que había sido suyo. Sin embargo, con cada generación que pasaba, incluso esos fragmentos se volvían más incomprensibles. Una nieta de una cautiva griega podía llevar un broche con un diseño que no entendía, herencia de una abuela que apenas recordaba. El broche conservaba la forma, pero no el significado. Era un fragmento desconectado de su contexto, una pieza de identidad flotando sin anclaje. Y así, lentamente, las culturas conquistadas no desaparecen en una explosión dramática, sino que se disuelven gradualmente, fragmentándose en pedazos cada vez más pequeños hasta que ya nadie podía reconstruir el todo original. En las noches, cuando el palacio dormía y solo se escuchaban los pasos distantes de los guardias, algunas mujeres yacían despiertas mirando la oscuridad. Intentaban recordar quiénes habían sido antes de todo esto. Intentaban recuperar esa sensación de ser completos, de tener una identidad coherente. Pero era como intentar agarrar agua. Entre más se esforzaban, más se escurría entre sus dedos. La fragmentación no era solo algo que les habían hecho, se habían convertido en lo que eran. Y esa era quizás la victoria más completa de los persas. Convertir a sus víctimas en seres fundamentalmente rotos, incapaces de recordar lo que era estar enteras. Llega un momento, después de años de cautiverio, cuando algo fundamental cambia. No es una rendición exactamente, es algo más profundo y más perturbador. Es cuando la víctima comienza a identificarse, aunque sea parcialmente, con el captor. Los psicólogos modernos llaman a esto síndrome de Estocolmo. Los persas antiguos no tenían nombre para ello, pero lo entendían intuitivamente y lo cultivaban con deliberación. Imaginas que han pasado 7 años desde tu captura. 7 años es tiempo suficiente para que tu vida anterior se sienta casi como un sueño. Los detalles se han vuelto borrosos. Tu amo, a quien odiabas con cada fibra de tu ser al principio, ahora es simplemente parte de tu realidad cotidiana. Has aprendido sus preferencias, sus estados de ánimo, sus pequeñas peculiaridades. Sabes que le gusta el vino tibio, no frío, que prefiere silencio en las mañanas, que se pone de mal humor cuando llueve. Este conocimiento, acumulado día tras día, crea una familiaridad extraña. No es amor, nunca será amor, pero tampoco es el odio puro que sentías al principio. Es algo más complicado, más incómodo de examinar. La transmutación de las concubinas conquistadas ocurría en etapas. Primero venía la supervivencia básica, aprender a obedecer para evitar el castigo. Luego venía la adaptación, aprender las reglas no escritas, las jerarquías, cómo navegar el ambiente. Después llegó algo más sutil, la internalización. Las reglas externas se convierten en reglas internas. Ya no obedecían solo por miedo al castigo, sino porque habías comenzado a aceptar, en algún nivel profundo, que así eran las cosas, que este era tu lugar ahora. Las mujeres que alcanzaban esta etapa a menudo experimentaban una culpa tremenda. Se odiaban a sí mismas por haber cedido internamente. Recordaban a las mujeres que habían sido, las que juraban nunca aceptar, nunca adaptarse. Y ahora se encontraban sirviendo té con manos firmes, conversando en persa fluida, incluso sintiendo una punzada de orgullo cuando el amo elogia algo que habían hecho bien. ¿Qué les había pasado? ¿Dónde se había ido esa resistencia feroz? La respuesta era simple y brutal. La resistencia constante es insostenible para la psique humana. Nadie puede vivir en un estado de oposición total día tras día, año tras año. La mente busca estabilidad, patrones predecibles, formas de encontrar significado incluso en las circunstancias más horribles. Y así, lentamente, las mujeres comenzaban a construir nuevas identidades alrededor de sus roles de concubinas.
no reemplazan completamente sus identidades anteriores, pero las suplementan, las cubrían con capas de adaptación que eventualmente se volvían más reales que el núcleo original. Los persas aceleraron este proceso con recompensas calculadas. Una concubina que se comportaba excepcionalmente bien recibía pequeños privilegios. Una habitación ligeramente mejor, un vestido más fino, permiso para salir a los jardines. Estos privilegios creaban diferenciación entre las concubinas y, más importante, creaban algo que desear, algo por lo que esforzarse. Las mujeres comenzaban a competir por estos favores, a modificar su comportamiento para ganarlos, y en ese proceso internalizan gradualmente el sistema de valores de sus captores. Había casos documentados de concubinas conquistadas que eventualmente ocupaban posiciones de poder significativo dentro de las casas nobles persas. Una mujer capturada en su juventud, después de 2 décadas de servicio y varios hijos, podía convertirse en la administradora principal de toda la casa. Supervisa a otras sirvientas, manejaba las finanzas domésticas, tomaba decisiones importantes en ausencia del amo. En esa posición, ella misma se convertía en una figura de autoridad sobre otras mujeres, incluidas a veces cautivas más recientes de su propio pueblo original. Estas mujeres transmutadas eran a menudo las supervisoras más duras. Habían invertido tanto en su nueva identidad, habían sacrificado tanto de quienes habían sido, que no podían tolerar recordatorios de ese pasado. Una cautiva reciente, todavía llorando por su hogar perdido, representaba un espejo incómodo. Reflejaba lo que ellas habían sido y lo que habían perdido al adaptarse. Así que castigaban esa resistencia con particular severidad. Era una forma de silenciar sus propias dudas, de reafirmar la elección que habían hecho, o más precisamente, la elección que las circunstancias les habían impuesto. La maternidad complicaba enormemente este proceso de transmutación. Cuando una concubina tenía hijos con su captor, esos niños se convertían en puentes imposibles entre 2 mundos. La madre los amaba con desesperación, pero ese amor la ataba más profundamente a su cautiverio. No podía desear la destrucción del imperio persa sin desear la destrucción del mundo de sus propios hijos. No podía odiar completamente a los persas cuando sus hijos eran persas. Esta contradicción interna la forzaba a una transmutación más profunda. Tenía que encontrar formas de reconciliar su pasado con su presente, y a menudo eso significaba escribir mentalmente su propia historia. Algunas mujeres comenzaban a convencerse de que quizás su captura había sido, de alguna forma retorcida, una bendición. Que su vida anterior había sido limitada, que ahora tenían acceso a lujos que nunca habían conocido. Que sus hijos tenían oportunidades que no habrían tenido en sus ciudades natales conquistadas. Estas racionalizaciones no eran completamente falsas. Algunas concubinas en casas nobles persas vivían con más comodidades materiales que las que habrían tenido como esposas de mercaderes o artesanos en sus propios pueblos. Pero el costo de esas comodidades era la pérdida total de libertad y autonomía. El trueque era obsceno, pero la mente humana es capaz de justificar casi cualquier cosa cuando la alternativa es confrontar una realidad insoportable. Los persas también utilizaban la religión como herramienta de transmutación. Las concubinas que se convertían al zoroastrismo, la religión del imperio, recibían ciertos beneficios. No era obligatorio, pero era fuertemente incentivado. Y la conversión religiosa, incluso cuando comenzaba como puramente pragmática, tenía efectos psicológicos profundos. Los rituales repetidos, las oraciones memorizadas, la participación en festividades religiosas, todo esto creaba nuevas capas de identidad. Con el tiempo, algunas mujeres encontraron consuelo genuino en la nueva religión. Los dioses persas comenzaban a sentirse tan reales como los dioses que habían adorado en su juventud. Y esa era otra forma de transmutación. La conversión espiritual que seguía a la conversión forzada de las circunstancias externas. Pero en lo profundo, en las capas de conciencia que solo emergen en los sueños o en momentos de soledad absoluta,
Muchas de estas mujeres transmutadas sabían la verdad sobre sí mismas. Sabían que habían sido rotas y rehechas. Sabían que la persona que habitaban ahora era una construcción, una respuesta a traumas insoportables, y ese conocimiento era una herida que nunca sanaba completamente. Podían funcionar, podían incluso prosperar dentro de los límites de su cautiverio. Pero la transmutación nunca era total. Siempre quedaba un fragmento de la persona original, enterrado profundamente, susurrando ocasionalmente que esto no era natural, que no estaba bien, que habían sido forzadas a convertirse en algo que nunca eligieron ser. Y entonces venían las noches donde todo se desmoronaba temporalmente. Una canción escuchada por accidente en el mercado, en un idioma que casi habían olvidado. El olor de una especia que les recordaba la cocina de su madre. Un sueño particularmente vívido, donde volvían a tener 15 años y todo era posible. Estos gatillos rompían momentáneamente las capas de transmutación, dejándolas llorando en rincones oscuros, confrontando la magnitud de lo que habían perdido y lo que habían tenido que hacer para sobrevivir. Los persas toleraban estas crisis emocionales ocasionales, las entendían como liberaciones necesarias de presión. Mientras las mujeres volvieran a sus funciones al día siguiente, mientras el trabajo siguiera haciéndose y el orden se mantuviera, podían permitirse estas pequeñas grietas en la fachada. De hecho, estas crisis probablemente hacían a las concubinas más manejables a largo plazo. Eran válvulas de escape que prevenían explosiones más grandes. Pero para las mujeres mismas, cada una de estas crisis era un recordatorio de la división fundamental en su ser. Eran dos personas ocupando el mismo cuerpo, la que habían sido y la que se habían visto obligadas a convertirse. Y esas dos personas estaban en guerra constante, una guerra silenciosa que nadie más veía, pero que las desgastaba desde dentro. La transmutación no era una victoria persa, era una herida persa, profunda e invisible, que las mujeres llevaban hasta sus muertes. Las consecuencias de lo que los persas hicieron a las esposas de los vencidos no terminaban con las vidas de esas mujeres. Se extendían como ondas en agua oscura, alcanzando generaciones que nunca conocieron directamente la conquista, pero que cargaron sus efectos en su sangre, en sus costumbres, en las grietas de su identidad colectiva. ¿Imaginas un niño de unos 8 años en Persépolis, aproximadamente en el Sisichirand, año 500 antes de nuestra era? Es hijo de un oficial persa y de una concubina griega capturada durante las campañas en Jonia. El niño habla persa perfectamente, adora a Ahura Mazda, viste como persa, piensa como persa. Pero su piel es ligeramente más clara que la de sus medio hermanos nacidos de la esposa persa de su padre. Su cabello tiene un tono diferente. Y ocasionalmente su madre le susurra palabras en griego que él apenas entiende. Palabras que ella dice que son importantes, pero que a él le suenan vacías, sin sentido. El niño existe en una zona ambigua de identidad. Es persa, pero no completamente. Es de madre griega, pero no es griego. Pertenece y no pertenece, y esa ambigüedad lo marcará toda su vida. La herencia genética era la más obvia de las consecuencias. Miles, probablemente decenas de miles de niños nacieron de uniones forzadas entre conquistadores persas y mujeres conquistadas durante los 2 siglos de dominio aqueménida. Estos niños mestizos formaban una clase social ambigua. No eran esclavos, pero tampoco tenían el prestigio total de los persas de sangre pura. En una sociedad que valoraba enormemente la pureza del linaje, especialmente entre las clases altas, estos niños mezclados eran recordatorios vivientes de las conquistas, pero también contaminaciones de la sangre noble persa. Algunos de estos niños intentaban compensar su estatus ambiguo volviéndose más persas que los persas. Se alistaban en el ejército y peleaban con particular ferocidad. Adoptan las costumbres persas más rígidamente que aquellos cuya pertenencia nunca era cuestionada. Rechazaban completamente cualquier conexión con el pueblo de sus madres.
a veces tratando a los conquistados con una crueldad que excedía la de los persas puros. Era una forma de demostrar lealtad, de borrar la mancha de su origen mixto. Pero esa mancha nunca desaparecía completamente. Siempre había alguien dispuesto a recordarles su sangre impura en momentos convenientes. Las niñas mestizas enfrentan desafíos diferentes. Su valor en el mercado matrimonial era complicado. No eran lo suficientemente prestigiosas para matrimonios con familias persas de alto rango, pero eran demasiado asociadas con los persas para ser devueltas a los pueblos de sus madres. A menudo terminaban casando con hombres de estatus similar, otros mestizos o persas de clases bajas. Algunas se convertían en concubinas ellas mismas, perpetuando el ciclo. Llevaban en sus cuerpos la evidencia física de la violencia imperial. Existían porque sus madres habían sido capturadas, violadas, forzadas a dar hijos a sus enemigos. Pero la herencia no era solo genética, era también cultural, psicológica, espiritual. Las prácticas que los persas establecieron, las formas de controlar a poblaciones conquistadas a través del control de sus mujeres, se convirtieron en modelos que otros imperios estudiarían y replicarán. Cuando Alejandro Magno conquistó el imperio persa 2 siglos después, adoptó muchas de estas mismas prácticas. Tomó esposas de familias nobles persas, repartió mujeres conquistadas entre sus generales, usó el matrimonio y el concubinato como herramientas políticas. El patrón establecido por los persas se convirtió en plantilla imperial. Las comunidades conquistadas también heredaron traumas profundos. En las ciudades griegas de Jonia, que fueron repetidamente conquistadas durante las guerras persas, había generaciones enteras de mujeres que habían sido tomadas como botín. Cuando estas ciudades finalmente lograron independizarse temporalmente, enfrentaban preguntas imposibles. ¿Qué hacer con las mujeres que habían estado en cautiverio persa? ¿Eran todavía griegas? ¿Sus hijos mestizos eran parte de la comunidad? ¿Cómo reintegrar a personas que habían sido fundamentalmente transformadas por su experiencia? Las respuestas variaron, pero rara vez eran generosas. Muchas de estas mujeres encontraron que sus propias comunidades las rechazaban. Habían sido manchadas por su contacto con los persas. El hecho de que ese contacto fuera forzado importaba menos que el resultado. Llevaban la marca de la derrota, la humillación colectiva hecha carne. Algunas ciudades griegas incluso tenían leyes que prohíben el matrimonio con mujeres que habían sido concubinas persas. El mensaje era claro. Habían cruzado una línea, voluntariamente o no, y ya no pertenecían completamente. Esto creaba una clase de personas desplazadas, mujeres que no eran persas pero ya no eran completamente griegas, lidias, babilonias o egipcias. Flotaban entre mundos, sin hogar verdadero en ninguno. Algunas formaban comunidades informales entre ellas, encontrando consuelo solo con otras que compartían experiencias similares. Pero estas comunidades eran frágiles, constantemente amenazadas por las circunstancias políticas cambiantes, las nuevas conquistas, las lealtades divididas de sus propios hijos. La herencia psicológica también se transmitía de formas sutiles. Las madres que habían sido concubinas criaban a sus hijas con advertencias constantes. Les enseñaban a ser invisibles, a nunca llamar la atención, a aceptar la autoridad sin cuestionar. Les transmitían estrategias de supervivencia que ellas mismas habían aprendido en cautiverio. Estas hijas, incluso si nunca experimentaron conquista directamente, crecían con los patrones mentales de la opresión ya instalados. La herencia del trauma saltaba generaciones, manifestándose en ansiedades inexplicables, en miedos desproporcionados, en una sensación persistente de inseguridad fundamental. Los pueblos conquistados desarrollaban también complejos culturales profundos alrededor de la pureza y la contaminación. Después de generaciones de ver a sus mujeres tomadas por conquistadores, muchas culturas comenzaron a obsesionarse con el control de la sexualidad femenina. Desarrollaban reglas cada vez más estrictas sobre con quién podían casarse las mujeres, cómo debían comportarse, cómo debían vestirse.
Estas reglas, presentadas como tradiciones antiguas, eran a menudo respuestas relativamente recientes al trauma de la conquista. Eran intentos de crear barreras, de proteger lo que quedaba de identidad colectiva, controlando estrictamente a las mujeres que eran vistas como portadoras de esa identidad. Irónicamente, esto significaba que las mujeres terminaban doblemente victimizadas. Primero por los conquistadores persas y luego por sus propias comunidades que las culpaban por haber sido conquistadas. Las restricciones impuestas en nombre de la protección eran a menudo tan opresivas como el cautiverio mismo. Las mujeres perdían autonomía, libertad de movimiento, capacidad de elección, todo en nombre de prevenir la repetición de la humillación colectiva. La herencia de la violencia persa se convierte en justificación para nuevas formas de control patriarcal dentro de las propias comunidades conquistadas. En las generaciones que siguieron a las conquistas, las historias se transmitían, pero como todas las historias transmitidas oralmente, cambiaban con cada narración. Los detalles específicos se perdían o se exageran. Las experiencias individuales se fundían en narrativas colectivas. Lo que había sido violencia compleja y matizada se simplifica en relatos de víctimas puras y villanos absolutos. Estas simplificaciones servían propósitos comunitarios, creaban cohesión tribal, definían enemigos claros, pero también borraban las experiencias reales de las mujeres individuales, sus complejidades, sus adaptaciones, sus resistencias pequeñas, sus fracasos, sus momentos de debilidad y sus momentos de fuerza. Las mujeres reales desaparecen detrás de arquetipos, la víctima noble que prefirió la muerte al deshonor, la traidora que se adaptó demasiado bien, la madre sufriente que nunca olvidó. Estos arquetipos no capturaban la realidad de lo que significaba sobrevivir día tras día en cautiverio, las decisiones imposibles, las contradicciones, la pura ambigüedad moral de situaciones donde no había elecciones correctas, solo diferentes grados de pérdida. Y entonces estaba la herencia del silencio. Muchas mujeres que sobrevivieron el cautiverio nunca hablaban de sus experiencias, ni siquiera con sus propias hijas. El trauma era demasiado grande, demasiado vergonzoso según los valores de sus sociedades, demasiado doloroso de revisar, así que lo enterraron profundamente. Pero el silencio no elimina el trauma. Simplemente lo transformaba en algo más difuso, más difícil de nombrar. Las hijas sentían que algo estaba mal con sus madres, percibían las ausencias donde deberían haber estado presentes, notaban las miradas distantes, los sobresaltos inexplicables, las pesadillas que sus madres nunca explicaban. Y ese trauma sin palabras, sin contexto, se transmitía como una herencia oscura, incomprensible pero pesadamente real. Las sociedades modernas que surgieron en las tierras que alguna vez fueron parte del imperio persa todavía llevan rastros de estas historias. Las actitudes hacia las mujeres, las ansiedades sobre pureza cultural, las formas específicas de patriarcado que se desarrollaron, todas tienen raíces en parte en estos períodos de conquista y control sistemático. No son las únicas raíces, por supuesto. La historia es compleja y multicausal. Pero sería un error ignorar cómo eventos que ocurrieron hace 2500 años pueden todavía reverberar en las estructuras sociales contemporáneas. La herencia final, quizás la más amarga, es el olvido. Los imperios escriben sus propias historias. Los archivos persas que sobreviven hablan de victorias militares, tributos recolectados, monumentos construidos. No hablan de las mujeres cuyas vidas fueron destruidas sistemáticamente para hacer posible ese imperio. Esas mujeres no tienen nombres en los archivos oficiales. Son números en inventarios, referencias oblicuas en documentos administrativos. Sus voces fueron silenciadas en vida y permanecen silenciadas en la historia. Lo que los persas hicieron con las esposas de los vencidos fue peor que la muerte, porque la muerte al menos hubiera terminado su sufrimiento. Pero el cautiverio perpetuo, la transformación forzada de identidad, la herencia de trauma transmitida a generaciones sin nombre, eso era una muerte lenta extendida a lo largo de siglos.
y esa muerte nunca terminó del todo. Todavía resuena en los silencios donde deberían estar las voces de esas mujeres. La historia tiene una forma peculiar de repetirse, no exactamente, pero sí en patrones reconocibles. Lo que los persas hicieron hace más de 2 milenios con las esposas de los vencidos no fue único en la historia humana. Fue simplemente una de las expresiones más sistemáticas y documentadas de algo que ha ocurrido una y otra vez. El uso del cuerpo de las mujeres como campo de batalla final en las guerras entre hombres. Imaginas que caminas por un museo moderno. Hay tablillas de arcilla expuestas en vitrinas con luz controlada. Una de ellas, traducida en un panel adyacente, dice: recibidas 150 mujeres de Sardes, asignadas 50 al palacio de Susa, 75 a haciendas agrícolas, 25 a casas de nobles en Persépolis. Es un texto administrativo seco, casi aburrido en su burocracia. Pero si te detienes y realmente lo lees, si intentas visualizar lo que representa cada número, la esterilidad de la prosa se vuelve obscena. Cada número era una persona con nombre, con memoria, con terror en sus ojos, y fueron reducidas a inventario. Los ecos de estas prácticas persas resuenan a través de la historia con una claridad que eriza la piel. Cuando Roma conquistaba, las matronas de ciudades derrotadas enfrentaban destinos similares. Cuando los mongoles arrasan Asia, las mujeres de pueblos sometidos eran repartidas entre guerreros. Cuando los europeos colonizaron América, África y Asia, las mujeres indígenas, africanas y asiáticas fueron tomadas, violadas, convertidas en concubinas, obligadas a dar hijos mestizos que existirían en zonas grises de identidad. El patrón es tan constante que parece ser una característica inherente de cómo los seres humanos hacen la guerra. Pero hay algo particularmente instructivo en el caso persa porque fue tan sistemático, tan bien documentado, tan claramente articulado como política imperial. No era solo el resultado del caos de batalla, sino una estrategia deliberada de control poblacional y destrucción cultural. Los persas entendían que conquistar territorio era solo el primer paso. Mantener el control requería desmantelar la capacidad de resistencia de los pueblos conquistados, y eso se lograba más efectivamente atacando la reproducción social y cultural en su origen. Las mujeres. En el imperio persa, como en tantos otros después, las mujeres se convirtieron en el medio a través del cual se medía y ejercía el poder masculino. Un hombre persa exitoso demostraba su estatus no solo por su riqueza o posición militar, sino por la cantidad y calidad de las concubinas conquistadas que poseía. Tener una mujer griega educada, una egipcia bella, una babilonia hábil en las artes domésticas era como coleccionar trofeos. Cada una representaba una victoria, una afirmación de dominación sobre ese pueblo específico. Y las mujeres, atrapadas en este sistema, desarrollaban estrategias de supervivencia que también resonaron a través de siglos. Aprendían a leer los estados de ánimo de sus captores con precisión casi sobrenatural. Desarrollan habilidades para hacerse indispensables, para crear pequeños espacios de autonomía dentro de su cautiverio. Se volvían expertas en el arte de la invisibilidad estratégica, estar presente cuando era necesario, desaparecer cuando era conveniente. Estas habilidades transmitidas de madres a hijas, de cautivas veteranas a recién llegadas, formaban un conocimiento no escrito sobre cómo sobrevivir bajo dominación absoluta. Los ecos también se manifiestan en la literatura y el arte que sobrevivió de esos períodos. Los poetas persas, siglos después de la caída del imperio aqueménida, escribían sobre harenes con una mezcla de nostalgia y erotización que borraba completamente la violencia que los había creado. Las concubinas se convertían en figuras románticas en estas narrativas, mujeres exóticas que seducían a nobles persas con su belleza y habilidades. La realidad del cautiverio, la separación forzada de sus hogares, el terror constante, todo eso desaparecía bajo capas de fantasía masculina. Esta romantización del harén se convertiría en un tropo cultural extraordinariamente persistente.
Incluso en épocas modernas, las representaciones artísticas de harenes persas, otomanos, árabes, se centran en la sensualidad, el lujo, el misterio. Raramente abordan la violencia fundamental de la institución. Es un ejemplo perfecto de cómo los vencedores escriben la historia, y en este caso, cómo los hombres escriben las historias de las mujeres, transformando la opresión en fantasía. Pero si escuchas con atención, si miras más allá de las narrativas oficiales, encontramos ecos de las voces reales de esas mujeres. Están en fragmentos de poesía, en canciones populares transmitidas oralmente, en pequeñas anotaciones en los márgenes de textos más grandes. Una canción griega antigua que sobrevivió habla de las que fueron al este y nunca regresaron. Es vaga, pero el dolor es palpable incluso a través de milenios y traducciones. Habla de madres esperando hijas que nunca volverían, de hermanos buscando hermanas en mercados de esclavos, de comunidades enteras marcadas por ausencias femeninas. Los ecos psicológicos son quizás los más persistentes y menos visibles. Las sociedades que experimentaron conquistas masivas desarrollaron traumas colectivos que se manifiestan en formas complejas. Algunas desarrollaron culturas intensamente patriarcales como reacción, intentando controlar estrictamente a sus mujeres para prevenir futuras pérdidas. Otras desarrollaron mitologías de resistencia femenina, historias de mujeres que prefirieron el suicidio al cautiverio, que se convirtieron en símbolos de honor nacional. Estas historias, aunque a veces basadas en eventos reales, a menudo decían más sobre las ansiedades de las sociedades que las contaban que sobre las experiencias reales de las mujeres que vivieron esos eventos. Imaginas a una anciana en una ciudad griega, quizás en el año 450 antes de nuestra era. Fue capturada en su juventud durante las guerras persas, pasó 15 años en cautiverio y finalmente logró regresar cuando su captor murió y los herederos liberaron a algunas concubinas mayores. Ahora está de vuelta en su ciudad natal, pero no es la misma ciudad que dejó. Han pasado décadas. Todos a quienes conocía están muertos o envejecidos hasta ser irreconocibles. Ella misma habla griego con un acento persa que hace que los niños se rían. Tiene hijos en Persia, hijos que son soldados del imperio que destruyó su pueblo. ¿Dónde pertenece? ¿Quién es? Los ecos de su experiencia resuenan en cada interacción incómoda, en cada mirada de desconfianza de sus vecinos, en cada noche donde sueña en persa y se despierta desorientada. Los arqueólogos modernos que excavan sitios del período aqueménida ocasionalmente encuentran evidencia física de estas mujeres. Tumbas con objetos funerarios mixtos, joyas de estilo persa junto a amuletos griegos o egipcios, esqueletos de mujeres cuyos análisis de isótopos en los dientes revelan que nacieron en una región pero pasaron sus vidas adultas en otra. Grafiti en tumbas o paredes con nombres escritos en alfabetos extranjeros, como si alguien hubiera querido dejar una marca, un recordatorio de que existió, de que tuvo una identidad antes de ser borrada. Estos descubrimientos arqueológicos son fragmentos, piezas de rompecabezas que nunca podremos completar del todo. Pero cada una cuenta una historia. La mujer fue enterrada con una figurilla de Ishtar, la diosa babilonia, bajo un palacio persa. La inscripción en griego arcaico en una vasija encontrada en Susa. El tejido con patrones lidios descubierto en Persépolis. Cada objeto es un eco de una vida que fue desarraigada, transformada, finalmente silenciada. Los ecos también viven en los cuerpos mismos de las poblaciones modernas. Los estudios genéticos de poblaciones en el Medio Oriente y Asia Menor revelan mezclas complejas que cuentan historias de migraciones, conquistas, uniones forzadas. Los linajes maternos mitocondriales a veces cuentan historias diferentes que los linajes paternos del cromosoma Y, sugiriendo patrones donde hombres de un grupo se mezclaron con mujeres de otro. Estos patrones genéticos son ecos moleculares de violencias antiguas, escritas en el ADN mismo de las generaciones vivientes. Y entonces están los ecos en las estructuras legales y sociales que persisten incluso hoy.
Las leyes sobre ciudadanía que se transmiten patrilinealmente en muchos países del Medio Oriente tienen raíces en ansiedades antiguas sobre pureza de sangre y control de mujeres. Las prácticas de dote, las restricciones sobre matrimonios mixtos, las complejas reglas sobre honor familiar centradas en el comportamiento sexual femenino, todas tienen conexiones históricas con períodos donde la identidad colectiva fue amenazada por conquistas que específicamente atacaban a las mujeres como vectores de destrucción cultural. No estoy sugiriendo una línea directa y simple de causa y efecto que cruza 2500 años. La historia es demasiado compleja para eso. Pero sería igualmente ingenuo ignorar cómo las experiencias traumáticas de conquista y control sistemático de mujeres han dejado marcas que persisten, transformadas y reinterpretadas una y otra vez, pero reconocibles si sabes qué buscar. Los ecos también resuenan en cómo pensamos y hablamos sobre violencia sexual en conflictos modernos. Cuando escuchamos sobre violaciones masivas en guerras contemporáneas, sobre mujeres tomadas como esclavas sexuales por grupos militantes, sobre embarazos forzados como herramienta de limpieza étnica, estamos escuchando ecos de patrones muy antiguos. El lenguaje cambia, el contexto es diferente, pero la estrategia fundamental es la misma. Usar el cuerpo de las mujeres como territorio donde se libra la verdadera batalla por dominación cultural. Y quizás el eco más perturbador es cómo estas historias se cuentan, o, más precisamente, cómo no se cuentan. Los textos históricos sobre el Imperio Persa hablan extensamente de batallas, de arquitectura monumental, de sistemas administrativos sofisticados. Mencionan de pasada el botín tomado en conquistas, incluidas mujeres, pero rara vez se detienen en lo que eso realmente significaba. Las mujeres son notas al pie en historias que son fundamentalmente sobre hombres haciendo cosas. Esta ausencia es también un eco, una perpetuación del mismo silenciamiento que comenzó hace milenios. Imaginas los archivos que nunca se escribieron, las historias que las mujeres contaban entre ellas en los dormitorios compartidos después de que los amos dormían, las canciones que cantaban en lenguas que sus hijos ya no entenderían, las advertencias que susurraban a las recién llegadas, las pequeñas rebeldías que nunca aparecieron en registros oficiales. Todo eso está perdido, existiendo solo como ausencias que podemos intuir pero nunca recuperar completamente. Los ecos también sugieren algo sobre la naturaleza humana que es difícil de confrontar. Estos patrones no ocurrieron en una sola cultura o período. Ocurrieron repetidamente en diferentes contextos, con diferentes justificaciones, pero con resultados notablemente similares. Esto sugiere que, bajo ciertas condiciones, estas formas de violencia organizada contra mujeres emergen con una regularidad predecible. No son aberraciones o desviaciones de alguna norma humana más civilizada. Son posibilidades que yacen latentes en cómo las sociedades están estructuradas, esperando las condiciones apropiadas para manifestarse. Pero los ecos también incluyen historias de resistencia, aunque pequeñas y a menudo fútiles. La mujer que encontró forma de envenenar lentamente a su captor, la que logró escapar después de años de planificación cuidadosa, las que formaron redes de apoyo subterráneas en los harenes, ayudándose mutuamente a sobrevivir, las que transmitieron sus lenguas nativas a sus hijos en secreto, manteniendo hilos frágiles de conexión con identidades casi borradas. Estas historias de resistencia también resuenan a través del tiempo, aunque más silenciosamente que las narrativas de conquista y dominación. El problema con los ecos es que eventualmente se desvanecen. Con cada generación que pasa, las conexiones se vuelven más tenues, más difíciles de rastrear. Las sociedades olvidan de dónde vinieron ciertas prácticas o actitudes. Los traumas se normalizan, se convierten en la forma en que siempre han sido las cosas. Los ecos se confunden con el ruido de fondo de la cultura hasta que ya nadie los reconoce como ecos. Pero ocasionalmente algo los amplifica de nuevo. Un descubrimiento arqueológico. Un texto antiguo traducido por primera vez. Una crisis contemporánea que nos fuerza a mirar paralelismos históricos.
Y por un momento los ecos se vuelven claros otra vez, recordándonos que el pasado no está realmente muerto, que todavía vivimos entre sus fantasmas, que las decisiones tomadas hace milenios todavía tienen consecuencias en cómo vivimos ahora. Si esta historia te acompañó esta noche, deja tu like, suscríbete y cuéntame qué detalle te sorprendió más en los comentarios.